Muchas gracias, señora presidenta. Nadie acá puede arrogarse el derecho ni la posibilidad de dar un relato objetivo. Esto está plagado de subjetivismo, de sentimientos, de emociones, de pasión. Por lo tanto, dicho esto, nosotros vamos a dar una perspectiva que tiene un sesgo, de lo que cada uno quiere poner de relieve sin pretender ser la única verdad. Seguramente la verdad se nutra de la participación de todos y todas, pero tratemos de hacerlo entonces de una manera que sea realmente constructiva, porque si hay algo que creo que todos coincidimos es que lo que pasó en aquella época no puede volver a pasar. El 1 de marzo del 72 asume la presidencia Juan María Bordaberry, con apenas el 23% del voto popular. Por supuesto, fue gracias a la ley de lemas y con la acusación de fraude presentada por el Partido Nacional y desestimada por la mayoría colorada de la Corte Electoral. No merece detenernos en su figura, solo basta decir que encarnó, desde nuestra perspectiva, las peores facetas de los blancos, los colorados, el ruralismo, el catolicismo, etc. Y murió procesado por dictador, despreciado por la sociedad y todo el espectro político democrático. Era evidente que siendo el sucedáneo de Pacheco Areco, que no logró la reelección, poco podía esperarse de su mandato, más en el contexto que éste se estaba dando, ¿verdad? Contexto que estaba caracterizado por la Guerra Fría, por avances de procesos políticos en todo el Cono Sur, cosas que no podemos soslayar en el análisis. Mantuvo sí las medidas prontas de seguridad y ya el 13 de marzo envió al Parlamento el proyecto de ley de seguridad del Estado y el orden interno, lo que equivalía a perpetuar el régimen de excepción, incluso con mayores restricciones a las libertades, las garantías y los derechos. Al día siguiente, el 14 de marzo, se realiza el primer paro general del nuevo periodo, reclamando el cese de las medidas prontas de seguridad, la restitución de los destituidos y un 40% de aumento salarial en el contexto inflacionario que relataba el senador Olesker. Como verán, mi foco va a estar en poner de relieve también el accionar del movimiento popular, de la central sindical, del Frente Amplio como fuerza política, y no el foco en otros aspectos que otros compañeros y compañeras han optado por enfatizar. Los atentados contra personas y locales del Frente Amplio, del Partido Nacional, eran cotidianos. La policía no intervenía y las autoridades dejaban hacer. En ambas cámaras se denunciaban torturas en los cuarteles y comisarías del país. Se presentaban pruebas y testimonios. El gobierno no se daba por enterado ni investigaba al llamado Escuadrón de la Muerte, en pleno funcionamiento y con evidentes vínculos con agentes estatales. Ya en un discurso del mes de marzo en la Coordinadora M del Frente Amplio, el general Seregni caracterizaba las bases económicas y políticas del fascismo que se avecinaba, a la vez que reivindicaba el fortalecimiento de las fuerzas sociales que ese proceso engendraba. Se refería al nuevo gobierno como un cambio de fachada, pero que mantenía su esencia y llamaba a transformar la lucha económica en lucha política. Ciertamente no en lucha armada. Decía el general, porque nos sobra decisión y coraje, decimos que la única respuesta posible del Frente Amplio es la movilización organizada. Alertaba que los actos de provocación procuraban sacar al Frente Amplio de su eje y crear inconscientemente en la comunidad la identificación entre el Frente Amplio y la violencia. Decía Seregni, si el fascismo es el instrumento de la oligarquía, el Frente Amplio es el instrumento organizado del pueblo, a luchar por la libertad, que detrás de la noche hay una luz puntual que nos espera. En ese clima se llega al mes de abril, del que hoy podemos decir fue el más negro de este medio siglo,
solo comparable a mayo del 76, con los asesinatos de Michelini, de Gutiérrez Ruiz, de Liberov, de Barredo, de Whitlow en Buenos Aires y la represión en sus entierros aquí en el país. La comisión de juristas creada para analizar el proyecto de ley de seguridad del Estado afirma que hay normas que no pueden ser aplicadas por su carácter inconstitucional. Se trataba de Justino Jiménez de Aréchaga, de Adela Reta, de Bayardo Bengoa, de Ofelia Greci. El 11 de abril se logra un acuerdo del Partido Colorado con 3 senadores blancos, de Alianza y Movimiento Herrera-Heber, para aprobar la venia de Pacheco como embajador a cambio de directores de entes y 6 jefaturas de policía. El 13 se produce el segundo paro general de la CNT con alto acatamiento. Se fugan integrantes del MLN de Punta Carretas y los tupamaros hacen llegar a varios legisladores las actas del fotógrafo policial Nelson Bardesio, integrante del Escuadrón de la Muerte, que tenían secuestrado. Dirá Wilson al respecto: el azar quiso que fuera el primero en recibir las actas de los tupamaros. Algunas cosas que este hombre escribe respiran verdad. Así se llega al 14 de abril, día imborrable de nuestra historia, lamentablemente, donde el MLN asesina a 3 personas acusadas. Nosotros somos claros en hablar de asesinatos en todos los casos, porque eso es parte de un intento de cierta objetividad. No se puede decir que de un lado se asesinó y del otro lado se encontró la muerte. ¿Qué es eso de que se encontró la muerte? ¿Pasábamos justo por ahí y tuvimos la mala suerte de encontrarla? No, hablemos claro. Se asesina a 3 personas acusadas de ser miembros del Escuadrón de la Muerte, a Costailar, a Moto, de Lega, y a su chofer, Juan Carlos Leites. La respuesta no se hace esperar y son abatidos por las fuerzas conjuntas 8 miembros del MLN y detenidos Fernández Huidobro, Almirati y Cámpora. El 15 se aprueba el estado de guerra interno por 30 días y duraría una década con el voto contrario únicamente del Frente Amplio. Entre otras medidas, habilitó el pasaje a la justicia militar de los delitos vinculados a la llamada subversión. Léase opositores al régimen, como Jorge Valle, como Wilson Ferreira, como Líber Sereñi, todos procesados, para mencionar algunos de los más representativos de los 3 partidos mayoritarios del país. Ese mismo 15 comienza la escalada de provocaciones. Las fuerzas conjuntas irrumpen en el local del Partido Comunista de la calle Sierra y la situación no pasa a mayores, porque allí se estaba llevando a cabo un activo de unos 500 jóvenes comunistas y por la rápida acción de legisladores frenteamplistas y blancos. El 16 se produce una ola de atentados nocturnos contra personalidades como Quijano y Martínez Moreno. Todo presagiaba una escalada terrorista, donde, como siempre, la primera víctima es la verdad y los violentos aprovechan para barrer con todo a su paso. El 17 de abril se llega a la cúspide de la provocación. Se produce el asesinato por fusilamiento de 8 obreros comunistas que estaban en su local de la seccional 20 del PCU. 7 morirían allí, desangrándose en la vereda sin recibir asistencia, y el 8º moriría el día 28. Elman Fernández, José Abreu, Luis Mendiola, Raúl Gancio, Rubén López, Ricardo González, Justo Sena, Héctor Cervelli. También el capitán Wilfredo Busconi resultaría herido en la cabeza, falleciendo en el año 74. La autopsia histórica realizada por los doctores Hugo Rodríguez y Fernando Verdú determinaron que la herida fue provocada por una bala del propio ejército, cosa no aceptada por la institución. Diría Wilson al respecto: no creo que la historia del país registre tragedia mayor. No creo que episodio alguno comprometa cosas tan importantes y que además siembre semilla tan pródiga en horizontes cerrados. El propio arzobispo de Montevideo, el monseñor Partelli, acudiría al velatorio en la sede del PCU en un gesto que sin dudas hizo historia.
honor y gloria a los mártires de la seccional 20. La CNT y la FEU respondieron con un paro general para acompañar a los obreros acribillados. El 29 de abril, el Frente Amplio realiza un acto en el Gaucho, donde el general Seregni planteó: inevitablemente la guerra implica en cualquier sociedad una regresión de la vida civil. La guerra impulsa la lógica militar pura, al mando, a la obediencia. La lógica bélica lleva necesariamente a la limitación y finalmente al cabo del camino a la destrucción de los derechos civiles y el imperio del miedo y la seguridad. El miedo lleva a multiplicar el miedo. La guerra lleva a multiplicar la guerra. Alertaba a Seregni de que el país y el pueblo estaban en peligro. Planteaba que el carácter interno de la guerra contenía en sí mismo los signos de su esterilidad y que la experiencia nacional en materia de guerras civiles, incluyendo la Guerra Grande en tiempos de Rivera y Oribe, y el conflicto entre el gobierno de Berro y el general Flores, era aleccionadora. Se abría el campo para intervenciones extranjeras, más abiertas o más solapadas, algunas desclasificadas muchos años después, como decía la senadora Lasso, y fomentaba la disgregación y el debilitamiento de la sociedad. Más adelante, en ese discurso, Seregni le proponía al MLN y a las Fuerzas Armadas una tregua para entablar una negociación que pusiera fin al enfrentamiento armado. El Frente adopta allí su histórica consigna: paz para los cambios y cambios para la paz. Era el único camino para evitar lo peor, como efectivamente sucedió. El Frente se afirmaba como una fuerza pacificadora. En mayo se seguiría enlutando al país. El 18 son asesinados 4 soldados que custodiaban la casa del comandante Gravina por un comando tupamaro, y el 25 muere por torturas Luis Batalla, militante del PDC, en el cuartel de 33. Bordaberry insiste ante Wilson para que participe en el gobierno a cambio de cargos ministeriales y inocentes. El Partido Nacional, en base a la mayoría de Por la Patria del Movimiento Nacional de Rocha, responde con una plataforma mínima para eventualmente acordar. 1. Pacificación nacional sustituyendo el estado de guerra interno por otros medios legales menos discrecionales. 2. Desmantelamiento de los grupos paramilitares. 3. Reforma agraria. 4. Nacionalización de la banca. 5. Ley orgánica de la enseñanza media. 6. Más recursos para las intendencias. Como era dable esperar, con semejantes medidas no podía coincidir el reaccionario de Bordaberry. No hubo acuerdo, sin embargo, en junio 1 y 2 renuncia colectivamente el gabinete para facilitar nuevas designaciones en base a los acuerdos logrados entre el gobierno y sectores minoritarios del Partido Nacional, liderados por Echegoyen, Beltrán y Alberto Heber. El gobierno lo llamó Acuerdo Nacional, Wilson le llamó Pacto Chico. Consultado por la prensa sobre el acuerdo, diría: yo sé que hay blancos baratos que se quieren vender. Por su parte, Seregni lo llamó Acuerdo Pequeño y lo criticó, pues solo servía para hacer la guerra. Así de tensa estaba la situación en la vida política nacional. El 22 de junio se da el hallazgo del cuerpo de Pascasio Báez, peón asesinado por el MLN por haber descubierto una tatucera en la estancia Spartacus. Sin duda, una atrocidad que ninguna guerra ni ideal puede amparar. El 10 de julio se aprueba la Ley de Seguridad del Estado y el Orden Interno, sin los votos del Frente Amplio. Se institucionaliza la concepción de la seguridad nacional, base ideológica de la dictadura en ciernes. Wilson afirmaba en esa Cámara: reitero que esto que importa una concesión y un sacrificio es un precio que debemos pagar por la eliminación del sistema que a través del estado de guerra interno conduce al reinado de la arbitrariedad y la desaparición de todo posible contralor de la actuación estatal.
Más adelante, con la claridad que lo caracterizaba, afirmó en una convención partidaria lo siguiente: nos equivocamos, les dimos facultades que no se usaron para aquello que pidieron. Quizás en alguna oportunidad hayamos olvidado que para imponer la libertad, el arma más poderosa que el hombre ha inventado es la propia libertad. El 19 de julio hay un paro general de la CNT contra el avasallamiento de la vida, las libertades y el deterioro brutal de la calidad de vida del pueblo. En agosto surgen voces claras advirtiendo que la escalada cívico-militar contra la democracia, Quijano en marcha con su señero editorial Tiempos difíciles, y Wilson, que en la Cámara decía, ha llegado el momento de hablar claro. Esto integra muy claramente una campaña dirigida al desprestigio de la institución parlamentaria. En el interín, con la colaboración de Amodio Pérez, habían sido detenidos y procesados varios militares constitucionalistas, como Aguerre, Montañé, Jerónimo Cardoso y unos 15 oficiales más. Se iba desbrozando el camino interno para el golpe. En pocos meses las fuerzas conjuntas logran desarticular el aparato del MLN y detuvieron a sus principales dirigentes. En comunicados oficiales declararon y celebraron la derrota del enemigo. El senador colorado Amílcar Vasconcellos, el 19 de octubre, leyó en Cámara un documento militar donde los mandos expresaban: el control de la situación táctica se ha logrado. Los mandos militares han decidido gravitar directamente en la vida del país. Vaya declaración. De los diálogos y datos aportados por el MLN surgían varios ilícitos económicos que los militares decidieron utilizar luego de desmantelada la guerrilla para continuar su protagonismo político. Empezaron por Jorge Valle, que fue acusado por la famosa infidencia. Como no hubo ninguna prueba para juzgarlo, fue procesado por ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas. Es un, ya que estamos, no pudimos ir por acá, vamos por un invento. No hace mucho tiempo quedó claro que el infidente involuntario fue el expresidente Pacheco Areco. También terminaron presos los hermanos Peirano, siempre envueltos en negociados, pero salieron rápido, no eran enemigos de la patria. Naturalmente aquello llevó a la renuncia del ministro de Educación, Julio María Sanguinetti, y otros dos ministros de la 15, que hasta allí se sentían relativamente cómodos. Bordaberry estaba cada vez más aislado. Para terminar, es imprescindible entender qué había atrás de este enfrentamiento brutal, salvaje, que ensangrentó al país. De un lado, la Guerra Fría, donde fuimos peones de grandes potencias y cumplimos mandatos directos de esas potencias, como ocurrió en toda América Latina, y los documentos de Estados Unidos lo prueban, con enorme injerencia de la CIA, el Pentágono, el FBI, todas las agencias habidas y por haber, que nos vendieron la doctrina de la seguridad nacional ante el avance comunista internacional. Penetraron nuestras fuerzas armadas y policiales, les enseñaron a combatir a sus pueblos, a torturar y desaparecer opositores, coordinando en todo el continente, como el Plan Cóndor mostró posteriormente. Pero también por un modelo económico y social, donde algunas minorías nacionales muy poderosas de civiles se beneficiaron groseramente junto a las jerarquías militares usurpadoras del poder. Un pantallazo final muestra cuál fue el modelo impuesto a sangre y fuego. Tomo de Historia Contemporánea del Uruguay, de Caetano Irri, la página 233, y cito: en el plano de su política económica y social, el gobierno se embarcó en un duro ajuste destinado a recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos en el pasado año electoral. Las consecuencias inmediatas resultaron por demás impactantes. Mientras la inflación volvía a dispararse, solo en 1972 el salario real caía un 17%, las pasividades se reducían en un 22%, el endeudamiento externo se incrementaba en un 15% y el producto caía un 3,3%. A través de este ajuste inflacionario se apuntaba sin duda
a crear las condiciones necesarias para un nuevo y más radical impulso liberalizador de la economía, cuyo programa quedaría diseñado en el llamado Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, que sería más cómodamente implementado durante el periodo dictatorial. Así se empedró el camino democrático a la dictadura, entre comillas, al decir del profesor Álvaro Rico. El 9 de febrero del 73, Bordaberry pacta con los militares, y ahí muchos cometimos errores. Y el 27 de junio se clausura este Parlamento Nacional, dando inicio concreto a la dictadura hasta 1985. Seguramente todos los actores cometieron errores, pero no todos cometieron horrores. Aquí hubo víctimas y victimarios, y de eso no debemos olvidarnos. Muchas gracias